Ya. Expliquen el título del cuento Alienación. ¿Qué creen que significa este título? A mí me parece que el título del cuento más o menos es reflejado en la historia porque Roberto prácticamente trata de cambiar totalmente su forma de ser, o sea, a ser como una persona extranjera, cambia su forma de, su actitud, cambia su forma de vestirse, es más, hasta aprende a hablar inglés, entonces me parece que ese es lo que significa. Bueno, la definición, yo digo que la definición de lo que significa alienación es la pérdida o alteración de la razón por los sentidos, y claramente durante el libro te das cuenta de que con el tiempo Roberto López, que es el principal, cambia todo lo que, o sea, cambia por lo que quiere ser, o sea, altera sus sentidos y quiere ser otra persona, o sea, simplemente por el hecho de que sea de un día más otro, él quiere cambiar su forma de ser, su forma de vestir, su forma de hablar, su peinado y todo su apariencia física. Sí, yo también creo que es, o sea, significa eso, y también que como él quiere ser otra persona, de una forma como que su ser, tipo, o sea, se aleja de lo que en verdad era, y por eso creo que se llama alienación, porque o sea, deja de ser quien es y se convierte en otra persona diferente, y, o sea, pierde totalmente el control sobre el sobre otra persona. Creo también, para añadir un poco más a lo que tú dijiste, yo creo que la palabra, más que nada, o lo que significa alineación, se caracteriza más por la personalidad, la anulación de la personalidad de una persona, y creo que a través de este cuento podemos ver que hay una alienación tanto social como individual, porque al mismo tiempo como Roberto cambia lo que es su personalidad individual, sus rasgos físicos, pintándose el pelo, cambiándose de ropa, y también, aparte también hay una alienación social por otra parte, porque por todo este tema de los gringos, los blanquiñosos y los que se le dicen los ambos, ahí vemos como hay diferentes tipos de sectores o de grupos sociales que se diferencian a través de todo el libro y como tienen, por ejemplo, Keka tenía diferentes preferencias dependiendo del tipo de grupo en el que se encontraba. Está claro en el libro, en el cuento, de que Roberto trata de cambiar su forma de ser prácticamente para cambiar de clase social, probablemente subir, o sea, ascender de clase social. Entonces quisiera saber en qué sentido Roberto López y Keka no logran superar sus respectivas condiciones sociales. Bueno, al final del cuento, Keka termina muy mal por lo que Julia, con el que al final se termina casando, la termina maltratando y abusando físicamente. Y es más, el final del cuento acaba con Chole de mierda, que obviamente es racismo de parte de ella. Ella siempre quiso estar con una persona de un nivel social más alto, y al final esto lo logró pensando que eso iba a ser mejor para ella, pero terminó obviamente mal por eso. Y por el otro lado también vemos a Roberto que no le salió muy bien la jugada de irse a Estados Unidos, a Nueva York, porque trató de buscar trabajo y todo, y no terminó muy bien. Aparte que trató de aprender inglés, todo eso, tipo, no creo que logró su objetivo de convertirse en un estadounidense, porque no, o sea, terminó muerto en la historia. Y obviamente con el hecho de que acá el dólar vale mucho más que allá, ellos pensaron que al agarrar una cantidad de plata específica iban a tener mucha más plata que la que estarían el mes que se dieron a Estados Unidos, y la gastaron para que el mes que la tenían el mes. Entonces claramente no tuvieron conciencia de la cantidad de plata que estaban gastando por acá, obviamente el dólar vale más. Bueno, ¿de qué manera creen que Roberto y la Vanilla representan en conformidad con su lugar? ¿En qué? Representan en conformidad con su lugar. ¿De qué manera Roberto y la Vanilla representan en conformidad con su lugar? En conformidad con su lugar. Bueno, yo creo, desde el comienzo vemos que los dos son el mismo tipo de personas que quieren cambiar su tipo de apariencia para ser otra persona de la cual ellos no son, y por eso yo creo que ellos están
su inconformidad en ese caso es que no se conforman con lo que ellos han nacido, con las personas que ellos son, sino que ellos quieren convertirse en otra persona. Y prácticamente no han aceptado su forma de ser. Claro, y que también escribimos el pelo y empolvándose para ser más blancos, tomándose ropa de gente que, o sea, ropa ya usada, pero simple hecho para ser gente gringa o de nivel de salud. Y más que todo también porque Roberto veía que todos los, como los lampiñosos y eso, como que Keka prefería a ellos, entonces de una manera, como él quería ser como ellos, quería que alguien se fije en él también. Entonces, Bueno, y al final nos dimos cuenta de que, en verdad, después de que salgan a cagarla en Corea, José María termina con un brazo partido y obviamente Bobby, que al final lo termina llamando como él quería, termina muriendo. Y al final también nos dicen, Bobby no sufrió, dijo José María, él se le perdió un brazo, pero estaba ahí vivo contando sus historias. Y bebiendo su cerveza helada, desembollado ya y Sambo como nunca. O sea que igual, en el tiempo que cambió y se volvió un gringo entre comillas porque quería hacerlo, al final no le importó y después de esa guerra se dio cuenta que en verdad, o sea, ya no podía hacer nada para cambiar su forma de ser emocional o físicamente. Claro, también, y ahora que hemos llegado a ese tema, vemos también este tipo de pregunta, que qué tipo de narrador se usa en el cuento y por qué ayuda a darle significado a la narración. También vemos cómo, como acabas de decir, el nombre de Roberto a Bobby, a Bob, va cambiando a lo largo de todo el cuento. Y más que nada, al final, cuando ella se convierte en Bob, es cuando le llega la noticia a su madre de que había muerto en la guerra. Entonces, lo que quiero resaltar acá también es cómo también dicen que va cambiando de nombre mientras que él se va volviendo, va cambiando de persona. Mientras que ya al comienzo, cuando ya empieza a hablar más inglés y empieza más a conocer la cultura y cambiar su apariencia física, cómo se viste y todo, se cambia a Bobby. Y al final, una vez que va a la guerra y al final muere porque fue a combatir por Estados Unidos, Y la razón por la cual fue para poder conseguir su residencia americana. Y que ya al final se convierte en Bob López, y quería resaltar esto, que es un uso que... Aparte de que, bueno, le seguían diciendo Roberto hasta que consiguió un trabajo en el Club Bowling de las Estrellas, que obviamente es un sitio donde uno tiene en economía gringa, se puede decir que va. Y ahí fue donde él trataba muy bien a los gringos, no trataba muy bien a los zambos. Entonces, claramente, como se llevaba muy bien con los gringos, le empezaron a decir todo mismo que Roberto era muy complicado de decir. Y bueno, ¿qué condiciones tienen a los personajes como representantes de un grupo social determinado? Se podría decir que como la misma la pirámide. Yo creo que en este caso, algo que representa las clases sociales es el color de cada persona, y esto se ve claramente cuando Keka dice yo me juego con zambos. Entonces ahí, o sea, está claro que como que los trata como gente inferior y lo vivido. Bueno, aparte como los describen, bueno, Bobby, que era el nivel más bajo, que era igual de la bandera, que dicen que era negra y era sambo y de color más oscuro. Después Keka, que era de pelo castaño y ojos verdes, o sea, como te das cuenta de cómo en verdad dicen que son las personas, como los gringos, que obviamente te los imaginas como que ya en hombres o mujeres rubios, ojos azules, o sea, súper blancos y altos. O sea, que son las descripciones más o menos que daban de las clases sociales de las personas que había. no solo eso, sino también la contraposición de las viviendas en que viven, que marca en verdad las clases sociales, ya que Roberto vivía en un callejón comparado con los otros niños, y un callejón se puede decir que es un lugar mucho más pobre, con poco espacio, y su madre era una lavandera que lavaba para vivir. Entonces yo creo que las viviendas en verdad sí es como algo que marca las diferentes clases sociales. Claro, otro elemento importante es el espacio donde transcurren todas las diferentes acciones del cuento, como por ejemplo dijiste, donde vive Roberto, que vive en un callejón, cuando por el otro lado los blanquiñosos vivían en los Chalets. Los chalets. Y aparte también vemos después cuando Roberto empieza a trabajar en el bowling,
es un lugar donde más que nada iban estos gringos, y aquí es donde él empieza a aprender más sobre cómo eran ellos, cómo se vestían, cómo hablaban y cómo eran en general. Y obviamente el final también fue súper irónico, por lo que al comienzo ella estaba con Chalo, y él le trataba súper bien, y para ella era un gringo, entonces ella pensó que su vida iba a ser de unicorniciadas, pero en verdad terminó siendo totalmente diferente, como nadie se lo hubiera esperado. O sea, yo nunca imaginé que el libro, o sea, el cuento, iba a terminar de esa manera, con ella siendo maltratada por su actual esposo Julián, que se terminó convirtiendo en ludópata y abusó física y emocionalmente de ella, diciéndole obviamente cosas racistas. Creo que de una manera, el final se usa como, de una manera se usa como que para transmitir un mensaje, como creo que se usa para decir como que no solo porque una persona sea gringa va a ser una buena persona, sino que tipo, no, o sea, tienes que ver más allá de eso. Y también como que Ribeiro busca denunciar la pobreza y el racismo en este cuento, como lo podemos ver. Y sí, y la discriminación de Roberto. Muy bien, gracias. Abrimos la discusión al círculo más grande también. Preguntas, comentarios, temas que quieran discutir. Sí, Carlos. Es el segundo cuento que veo, bueno, que leo, que muestra el tema de la violencia contra la mujer. También en el cuento que leí sobre el de Félix también se ve la violencia con el personaje femenino, y acá también se ve al final con el personaje de Keka. No he leído suficientes libros, no cuentos de él para ver si es un tema presente en la mayoría, pero veo que algunos en dos existe, el tema se presente. Muy bien, mientras arda la vela también, ¿no? Estaba presente el tema de la mujer. A ver, Ariana. Mi pregunta era, ¿por qué creen que Julio Ramón Rivero decidió terminar con esta frase, cuento? Creo que era para dar un mensaje que no solo porque una persona sea gringa y sea como que va a ser una buena persona. Yo creo que es más porque, obviamente, no solo porque una persona como el único, también es como que gringa, o es rubio, o es irlandés, o es de otro país, o es americano, como sea, significa que va a ser una mejor persona que un santo, porque obviamente todos los santos sufrían por ella, y ella no les daba vuelta y decía, bueno, yo no juego con santos, y obviamente no les prestaba atención, pensando que los americanos o los gringos eran mejores, pero en realidad no era así. ¿Lorenzo? Más o menos para responder esa pregunta también, yo creo que este cuento es principalmente una crítica sobre las jerarquías sociales que son totalmente absurdas. Y yo creo que tal vez cuando hablamos de Ribeiro nos centramos demasiado en las jerarquías socioeconómicas, que definitivamente son una parte muy importante, pero yo creo que este cuento va un poquito más allá, hasta el punto en el que dice, bueno, es una tendencia humana casi inextricable el querer crear este tipo de jerarquías que son ridículas. Entonces, el final del libro, de cierta forma, ataca eso también, porque para este momento Keka ya había escalado en la pirámide social, tanto así que, bueno, no está la pirámide de otra clase, pero, digamos, ya era una gringa que vivía en una familia de clase media alta en Estados Unidos, pero aún así, por el hecho de haber nacido en el Perú, la discriminaban por ser chola. Tanto así que dentro de los mismos, acá yo lo he descrito como wannabe gringos, hay jerarquías también. Digamos, Bobby se siente inferior a José María, porque José María se parecía a John Wayne y él se parecía a un actor X desconocido. La primera oración del cuento, quería parecerse cada vez menos a un zaguero de Alianza Lima. O sea, tantas son las jerarquías y los estereotipos sociales que tenemos, que adjuntamos una característica racial con una posición en una cancha de fútbol, en un equipo de fútbol específico. Y yo creo que este tipo de estereotipos absurdos son la crítica principal de este cuento. También aparte del final, cuando Bobby termina siendo lo que quería hacer, todo el mundo se burla de él, se vuelve narcisista porque se tiñe el pelo y se viste súper bien y empieza a poner ropa usada a gringo que se está yendo, y la gente le silbaba y lo agarraba de marita y como sea. Entonces después como que cuando está en su trabajo le dicen que no se puede seguir siendo así porque se tiene que seguir vistiendo como los otros trabajadores, y él al negarse regresar a lo que era antes porque no le gustaba
fue, El uniforme, ¿no? Claro, fue despedido porque él no quería cambiar su forma de vestir. Ese es Cahuí de Morales. También yo creo que el único personaje, o sea, creo que no, o sea, no es el único, pero es que está más presente en la historia que está conforme con su clase, o sea, creo que es Keka, porque tipo, ella nunca dice como que no. O sea, Pero ella no está conforme, sí ella quiere sí más. quiere ascender, pero nunca dice como que, o sea, nunca hay una... Sí, porque eso lo está avanzando, entonces claramente es porque Lo que pasa es que No, cuando o sea, Keka ella lo no dice... está conforme, o sea, ella no quiere jugar con ellos, pero ella tipo, no le importa de lo que sea en la clase, o sea, que ella está... A ver, una de las cosas que hace Ribeiro cuando tenemos estas escalas sociales es que el personaje se frustra tanto que al final del cuento termina por debajo de donde empezó, ¿no? Entonces, por ejemplo, Keka, que había ido, que comenzó acá y que había ido ascendiendo socialmente, o sea, casarse con el Mulligan e irse a vivir a Estados Unidos, con este desprecio al final, con este insulto que le dan al final, se cae desde lo más arriba de la pirámide, cae, ¿cierto? Entonces la caída es mucho más fuerte todavía. Claramente un sambo en Estados Unidos es, o sea, por más que sea como Keka, que no es un nivel tan bajo tampoco, o sea, es considerado más un cholo que acá, porque acá hay una mayor variedad, allá no hay tantos. Sí, pero es el caso que el mismo marido, por eso también yo hacía esta pregunta, ¿no? ¿Es lo mismo ser sambo en Lima que ser sambo en Estados Unidos? Por eso, No. Bueno, o sea, acá hay más variedad, hay menos Relativamente ser sambo en Libia es más común. Pues. Sí, acá, allá sería algo más diferente. y de hecho, algo interesante es que este cuento fue escrito en 1975, lo dice al final, pero la guerra a la que va a pelear es la guerra de Corea, que pasó desde 1950 a 1953. Y lo interesante es que en esa época todavía había discriminación sistemática oficial en Estados Unidos, es decir, eran colegios segregados, muchas personas negras no tenían el derecho a votar. Entonces es la ironía de que un hombre negro en el Perú está tratando de buscar oportunidades yendo a un país que idealiza, pero que al mismo tiempo discrimina mucho más a gente como él. ¿Nerea? También al principio habían empezado hablando por qué significaba el título y yo sentía que era tipo el rechazo a lo que uno es, intentando lograr algo más, y eso va con todo este tema, o sea, este hombre está tratando de ser algo, o sea, ser una persona que no es, y por medios que al fin no tienen sentido, como lo que dice Lorenzo, o sea, ¿por qué en esa situación querría alguien irse a Estados Unidos solamente para ser un gringo cuando claramente la situación no iba a estar mejor allá? Julián, ¿tú querías decir algo? Bueno, ¿qué conexiones pueden hacer entre el banquete y la alineación? Le han jugado una pregunta, creo. A ver. Sí. Creo que, Yo te la jugué, mis amigos. o sea, la determinación, creo que la determinación es un tema que está presente en los dos. Por ejemplo, en este cuento está presente la determinación de Roberto en querer cambiar, en el otro está presente en que la casa se da bien para el banquete. O sea, y también que los dos obviamente tienen un cometido, o sea, quieren hacer una cosa. Uno quiere ser, No quería tener un cargo. no, uno quiere estar en la política y quiere ser aprobado por el presidente, y después Roberto quiere convertirse en un gringo. Entonces los dos tienen algo por lo que quieren llegar, que al final no terminan llegando a hacerlo. O sea, al final Roberto no termina siendo un gringo como él quería, y por el otro lado tampoco termina en el otro libro tampoco termina en la política como también quería, ¿no? ¿Ya, Lucas? También otra cosa que se ve en las dos es el tratar de ascender de clase social, que es lo que busca Bobby, como lo busca el Es cambiar la fachada, ¿no? Cambiar la fachada. el Pasamanos. que lo busca en el banquete también. Claro, es disfrazar lo que realmente eres, porque Pasamanos cambia, disfraza la casa, ¿no es cierto? Y Bobby hace lo mismo con su persona. Pero Sí. la diferencia entre estos dos cuentos es que el objetivo, o sea, el objetivo del amor versus lo que fue en el banquete, que era contra querer llegar a un nivel más alto.
O sea, Ujú. bueno, al final el amor se transforma al querer ser gringo y de alguna manera subir esa pirámide también. Pero desde el inicio en el banquete podemos ver que no tiene nada que ver con el amor. Y es más la necesidad de querer guiar a Amor al poder, amor al dinero, otro tipo de amor. Bueno, ¿No? sí, pero amor de relaciones. No. Sí, Carla. El cambio de identidad de Bobby se resalta aún más cuando se une a la guerra de Corea. porque aunque no es americano, normalmente los americanos luchan por su país, en ese caso no ayudan, y aunque él no sea americano, es el único trabajo que está disponible en el momento es ser soldado. Entonces eso en verdad resalta cuánto ha cambiado tanto No, así pero que se la identifica única tanto. razón por la cual él quería meterse era porque le iban a dar, o sea, cuando él regresaba le daban nacionalidad, le daban trabajos, y Claro, pero o sea, no o es que él Era era algo porque que- quería. Bueno, pero Pero también eso lo- demuestra lo vigente que está el cuento, ¿no? O sea, la guerra de Irak, todos los latinos que fueron a pelear por Estados Unidos, ¿no? Porque querían exactamente lo mismo, le prometieron igualito, la misma nacionalidad, todos los beneficios, ser ciudadano Y norteamericano. aparte, él lo hizo básicamente porque lo que él quería al final era ser un gringo más. Y el hecho que vaya al ejército también, digamos, el ejército ha sido una de las instituciones en Estados Unidos más discriminatorias que justamente explotaban a minorías porque eran las únicas dispuestas a ir a la guerra. Entonces, es este pensamiento de Bobby de, bueno, me voy a Estados Unidos y por lo tanto voy a ser gringo, se va a estar más ridiculizado por las divisiones sistemáticas dentro de Estados Unidos, incluyendo el ejército. Pero Miss, Sí. no entiendo por qué todos quieren tener nacionalidad gringa, o sea, somos latinos. Es otro tema que podemos discutir en otro momento. Gracias.